del día. Y como todos los jueves, nos toca hacer el análisis con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, hoy además tenemos doble ración de tu análisis, que te he visto que también estabas con José Antonio Bizner, pues ahí al quite en la última hora del dato de inflación que teníamos hoy de Estados Unidos. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, feliz de estar también contigo ahora. Bueno, Alberto, como decimos, referencia macro en el día de hoy, inflación de Estados Unidos. Bueno, no te voy a preguntar tanto por eso porque ya sé que le hemos dado bastante tumbo antes, pero sí que me gustaría comentar contigo al menos los movimientos que estamos viendo bastante volátiles en la sesión en Estados Unidos. No sé si dando a tenor por el dato o si hay otros factores que podrían explicar este movimiento cortoplacista, pero bueno, hemos visto bandazos, viendo caídas por encima del punto porcentual en el Nasdaq 100, el S&P 500 que se movía también en un entorno de 7-8 décimas de caída y el Dow Jones de Industriales caía menos, se ha dado la vuelta, S&P ha acompañado y ahora el Nasdaq 100 es el único que cae, pero ya ni mucho menos por encima del punto porcentual. Vale, hay que recordar lo que hablábamos hace exactamente 3 meses, cuando había pánico en el mercado y yo os explicaba que el mercado iba a subir de una manera que nadie se imaginaba cómo iba a ser. Iba a subir mucho. Incluso hubo un momento, hace un mes, que explicaba, digo, bueno, tiene que haber un recorte. Se produjo un recorte, pero de muy poca consideración comparado con lo que habíamos subido. El caso del S&P 500, que fue uno de los que más recortó un 8%, pero ya habéis visto cómo vuelve de nuevo a las andadas alcistas el mercado. Eso se debe a que durante meses se ha generado, y sobre todo también durante la subida, no solamente en el suelo, un sentimiento negativo tal que lo normal es que los mercados reaccionen al alza. Ya ayer teníamos las noticias de que nos hablaban, creo que sí, era Goldman Sachs, me lo recordaba José Antonio, que era Goldman Sachs el que nos decía que seguramente no va a haber recesión como se nos había dicho. De hecho, ya empezamos a oír hablar bien de los bancos, que es justo el sector que también hace 3 meses os explicaba que era el que más iba a subir. Recordad el miedo que nos metían con Credit Suisse, que de algún modo hacía anticipar que el mercado precisamente iba a hacer subir más a la banca que a cualquier otro sector, y ahora ya nos están diciendo que la banca está fenomenal. Bueno, pues lo que hemos vivido hoy, con esa volatilidad que tú describes, no solamente es ese 1%, es que ha habido un 1% de caída y de vuelta a caer 2-3 veces. Si miramos un gráfico intradiario, el movimiento que se ha producido es brutal, de subidas y de caídas, no con una gran diferencia. Hablamos de un 1% en todos los índices, pero sí con una gran velocidad para terminar exactamente en el mismo sitio. El DAX Xetra está exactamente igual que cuando se ha publicado el dato de inflación en Estados Unidos y ha llegado a caer 140 puntos y subirlos en 2 ocasiones. Lo que quiere decir que los bancos de inversión han aprendido ya a agitar el árbol cuando hay citas como estas, en las que saben que el especulador, cuando ve al mercado moverse rápidamente a la baja, nada más aparecer el dato, piensa que el mercado va a caer mucho y abre cortos a gran velocidad. Eso lo aprovechan esos bancos de inversión para inmediatamente dar la contrapartida en el lado largo, volver a hacerlo subir y a partir de ahí ya comienza la ceremonia del despropósito. Como me he equivocado en el lado corto, la manada vuelve a cerrar los cortos, ahí de nuevo los bancos de inversión les vuelven a hacer bajar el mercado y así continuamente haciendo dinero a costa de los incautos que creen que van a vencer al mercado en un día en el que se da un dato importante. De manera que lo que estamos viviendo es más continuidad alcista. Lo que vamos a ver durante las próximas semanas es que esos datos económicos que eran terribles hace 3 meses, un 25% más abajo, ahora, después de esa subida del 25%, nos contarán los bancos de inversión que necesitan vendernos los títulos, que ahora ya no son datos económicos tan terribles. Que ahora la cosa ya no va a ser una recesión tan dura. Esto ya va a estar muy bien. Que ustedes ahora pueden confiar en el mercado, sí, pero van a tener que comprar lo que ellos venden. Con lo cual, ojo, porque ya el mercado, ya no lo que comentaba hace un mes, que íbamos a tener recortes, que fue muy poco recorte. No, es que al mercado va a haber un momento en el que ya le va a tocar recortar con más fundamento. En el caso del DAX, seguramente veremos zonas de 15.200, 15.300. Pero en cuanto ustedes vean a los mismos que en octubre les decían que había que vender, ahora les oigan decir que hay que comprar, salgan corriendo. Todavía no, todavía queda subida. Pero ojo, porque ya estamos cerca probablemente de un posible techo, por lo menos para un recorte. Independientemente de eso, recuerden lo de hace 3 meses. El mercado tiene que subir mucho. Ya lo verán.
Tiene que subir mucho, nosotros nos quedamos con eso, Alberto, y aprovecho también para preguntarte, ¿alguna oportunidad que se vislumbre ahora de cara a 2023, ahora que ya estamos en otro entorno? Sí, yo fíjate que estoy siendo muy insistente estos días con el sector lujo por una razón. El sector lujo ha demostrado, históricamente, ha demostrado que sabe capear los temporales como ningún otro. Las mejores tendencias en Europa las tienen dos valores como Louis Vuitton y Christian Dior. No hablo de tendencias puntuales, hablo de tendencias históricas, súper alcistas. Y durante los últimos meses, con la crisis de Ucrania, el sector del lujo había reaccionado también negativamente como el resto del mercado. Yo muchas veces cuando veo estos movimientos os digo, bueno, cuando esto vuelva a estar para comprar, os lo diré. Por lo menos mi opinión, os la diré sobre esto. Bueno, pues Louis Vuitton, Christian Dior también lo ha hecho, ha vuelto a máximos históricos y durante estos días los está superando. Eso no quiere decir que Louis Vuitton vaya a subir hasta las nubes porque sí, sin ninguna parada en el camino. Eso lo que quiere decir es que tal y como están las cosas con el mercado, la banca ya habiendo subido una media del 30%, los valores de la banca, y ya con los grandes bancos de inversión recomendando la banca, pues probablemente la banca tendrá una parada. Y si queremos buscar una alternativa a esos valores bancarios, probablemente estos valores del sector del lujo puedan ser una oportunidad fantástica porque no se está hablando de ellos, salvo yo. Apenas escucho a nadie decir que Louis Vuitton rompe máximos y que tiene una pinta técnica extraordinaria. Con lo cual, si quieren una oportunidad para estar durante los próximos meses relativamente tranquilos, hay que tener paciencia, es decir, que si ven a ustedes algún recorte puntual, es normal, porque en las rupturas al alza siempre suele haber paradas temporales. El sector del lujo, Louis Vuitton y Christian Dior, están de maravilla. Porque últimamente estamos viendo cómo el lujo se está comportando bastante bien, Alberto, y además también siempre hablamos del pricing power, ¿no? De esa capacidad que tienen ellos de trasladar los mayores costes a su público, porque evidentemente el público objetivo que se puede permitir este tipo de marcas, pues es un público al que no le afecta tanto, por ejemplo, esa crisis del coste de vida. Así que es muy interesante. Louis Vuitton, citabas Dior, que por cierto hemos visto cómo Bernard Arnault ha colocado ahora a su hija, que había sido vicepresidenta de la firma, y se pone al frente, y de hecho pues hemos estado viendo un buen comportamiento de todo el grupo Louis Vuitton en su conjunto en estos últimos días. Parece que la noticia está gustando a los mercados. Nos quedamos con eso. Perdón, Alberto. No sé si tienes 30 segundos. Sí, claro, Fijaos, dime. ¿hasta qué punto está bien el sector del lujo? Que hoy me he enterado de que hay gente que vende botellas de aire puro de los Pirineos por 100 euros. Entonces, cuando ya nos encontramos con esas cosas, es que el mundo ha perdido la cabeza de tal manera que probablemente el sector del lujo va a seguir funcionando bien. Perdón. Bueno, pues nos quedamos con eso. Cosas de los ricos, quizás, Alberto, podemos dejarlo en eso. Las excentricidades. Bueno, Alberto Iturralde, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por tu abrazo.